Buenas tardes, querido grupo, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase, nuestra cita de todos los martes, primero con la oración. Ivoncita, gracias, por favor. Bueno, gracias a ti, tía. Gracias, Señor. Te damos por este hermoso día, Señor. Gracias, Dios, por este lindo día que tú hiciste para que nos gozáramos en tu nombre, en tu palabra, Jesús. Te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has regalado, Señor. Empezando por la vida misma, Señor, que tenemos para administrar y solamente para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender cuál es el propósito del servicio, Señor Jesús, cuál es el propósito de llevar tu palabra a las personas a través de nuestro testimonio. Y te pedimos, Señor, que nosotros de verdad seamos luz, Señor, en donde estemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier ambiente, Señor, en el que nos encontremos, Dios. Y para eso, Señor, te pedimos que podamos entender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas clases que lleguen a cada hogar, Señor, inundando, Señor, esos corazones, Señor, de tu amor, Padre Santo. Te damos gracias, Dios, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales, Dios, a través de las clases que mi tía Liliana, Señor, ha preparado con amor, Señor, para ti, Señor Jesús. Primero para ti, Señor, y para nosotros, Señor, los que queremos seguirte y los que necesitan, Señor, todavía hoy de ti. En el nombre de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Bienvenido, grupo del Génesis al Apocalipsis. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 68. Las personas que quieran ver por primera vez o quieran repasar, que eso también sería maravilloso, las 67 clases anteriores, ya saben ustedes, muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí las encuentran. Cualquier pregunta al email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio para los que entran por primera vez sobre los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Empezamos nuestras cartas paulinas y ya estudiamos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Hace 8 días terminamos Filipenses y comenzamos con una pequeña introducción de la carta que estamos estudiando, que es Colosenses. Como siempre, vamos a recordar algunos punticos principales de la clase anterior. Entonces, como les decía, hace 8 días terminamos nuestra carta a los Filipenses, que fue una carta especial después de estar estudiando otras epístolas de Pablo a ciertas iglesias, con un mensaje diferente, más que todo de amonestación, de disciplina, de consejos, de exhortación. Y esta carta a los Filipenses fue casi toda una carta de gratitud por el amor que la iglesia cristiana de Filipos le había demostrado a Pablo, por las oraciones que siempre hacían por él y por unas ofrendas también que habían llegado a las manos de Pablo en momentos tan difíciles. Y empezamos nuestra carta a los Colosenses. El autor entonces es Pablo, también una carta muy corta, tiene 4 capítulos, escrita exactamente en la misma fecha. Yo creo que escribió una carta, la terminó y enseguida empezó la otra, porque recuerden que Pablo en ese momento estaba preso en Roma. Entonces tuvo todo el tiempo del mundo para escribir estas cartas. Como les decía, hace 8 días, solamente como introducción, Colosas, la ciudad donde se encuentra este grupo cristiano de colosenses, queda muy cerca de Éfeso, una ciudad más grande que fue la base central de Pablo para su evangelización. Muchos teólogos piensan que Pablo realmente no fue el fundador de la iglesia de Colosas y parece que nunca llegó a ir, pero estaba constantemente en comunicación con ellos a través de cartas. La iglesia de Colosas estaba compuesta predominantemente de gentiles, es decir, casi no habían judíos. Esto se ve cuando Pablo se refiere a la vida previa a la conversión de las personas de esta iglesia, diciendo que estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Por ser gentiles, ellos no tuvieron contacto con el Antiguo Testamento y pues tampoco tuvieron contacto con todas las tradiciones y las leyes que tenían los judíos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera sabían qué significaba lo de la circuncisión. Pablo ha querido en esta carta animar a los cristianos de Colosas a continuar en el seguimiento a Cristo Jesús,
para que no se dejen engañar por falsas enseñanzas o por cualquiera de las muchas ideas y prácticas religiosas que eran enseñadas en el Asia Menor en aquel momento. Les cuento que me enamoré de esta carta, me parece una carta hermosísima porque el mayor propósito de Pablo al escribir esta carta era que los colosenses, la iglesia en Colosas, tuviera un seguimiento de Cristo Jesús, es decir, hacer de Cristo Jesús, como le estaba aconsejando Pablo a los colosenses, como es también nuestro deber, hacer de Cristo Jesús el centro de nuestra vida. Y fíjese que lo que va a hacer Pablo en esta carta es muy importante porque él está preocupado por las falsas enseñanzas, que ya las ha estado nombrando en otras cartas, pero él no enfatiza en esta carta sobre las falsas enseñanzas, así como los cajeros de un banco no aprenden a reconocer los billetes falsos de los verdaderos estudiando los billetes falsos, ellos no lo hacen, lo que hacen es estudiar a fondo los billetes verdaderos. Pablo en esta carta está haciendo lo mismo, enfatizando no las cosas falsas, sino la verdad. Entonces, toda la carta Pablo está hablando sobre Jesucristo, es hermosísima, porque primero nos está recordando quién es Jesucristo, nos recuerda quién éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo y todas las promesas que hay del Señor Jesús para nosotros. Entonces es una carta muy importante, yo creo que los colosenses se alegraron mucho al recibir esta carta y espero que ustedes también lo hagan ahorita que la estamos repasando. Entonces, comenzamos. Colosenses capítulo 1, versículos 1-2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Saludo típico de todas las cartas de Pablo. Primero, él tiene que enfatizar en cada carta, porque acuérdense que los enemigos de Pablo utilizaban esto para atacarlo, que él sí era un apóstol de Cristo Jesús, aunque no hiciera parte del grupo original de los 12, que por voluntad de Dios Jesús lo había instruido directamente después de la resurrección. Y aquí nos dice que también se encuentra con Timoteo. Ya sabemos que Timoteo es un fiel servidor de Pablo, una gran compañía, sobre todo en estos momentos tan difíciles que Pablo está en la cárcel. Y está dirigida a los fieles, a los santos, y siempre Pablo concediéndole gracia y paz, que es un saludo muy propio de los judíos para las demás personas. Versículos 3-6. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Aquí entonces Pablo, después del saludo, comienza diciéndoles que a pesar de que Pablo no los conocía a la mayoría de ellos, porque muchos de los de la iglesia de Colosas pertenecían a alguna o oyeron la palabra de Jesucristo a través de Pablo en alguna de las otras iglesias de las ciudades cercanas, pero muchos de los que vivían en Colosas, que nunca habían salido, pues Pablo no los conocía. Pablo les dice que aunque no los conocía personalmente, ellos estaban en la lista de oración de Pablo y que él sabía también que ellos oraban por Pablo. Entonces hay algo hermoso porque están orando unos por otros, que es un arma espiritual grandísima. Y les dice que Pablo está agradecido porque se enteró, le han contado que en la iglesia de Colosas está una triada hermosísima, que es fe, esperanza y amor, que es practicada por los colosenses. Y estas no eran solamente ideas teológicas de Pablo, no era solo teoría. Esta triada dominaba su pensamiento cristiano y el día a día lo ponía en práctica. ¿Cuáles son estas tres características hermosas que debemos tener todos los cristianos? Fe. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Esperanza. Para poder tener esperanza, nosotros tenemos que conocer el plan perfecto que Dios tiene para nosotros los cristianos. Y amor,
que es el que está siempre en primer lugar en todas las demandas que Dios nos hace a los cristianos. Fe, esperanza y amor, tres características que nosotros debemos tener. ¿Cómo vamos con esto, chicos? Fe, esperanza y amor. Espero que estemos trabajando mucho en eso día a día. Sigue diciendo, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Entonces ya sabemos a quién es el que está comunicando todas las cosas que están pasando en la iglesia de Colosas. Ya habíamos oído hablar de él, Epafras. Es descrito como un fiel ministro de Cristo. Esto no significa que Epafras era superior a los otros cristianos en Colosas. Recordemos que la palabra ministro no significa superior, sino uno que sirve. Entonces, cualquier ministro de Dios tiene que saber que su propósito más grande es servir a las demás personas. Si tú quieres estar en la lista de arriba, en el primer lugar de la lista de Dios, tenemos que servir a los demás. Y eso era Epafras para Pablo. En primer lugar, dice Pablo, que oraba por ellos para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es muy importante para todo cristiano. Nosotros queremos tener éxito como cristianos, debemos saber diferenciar la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros o la voluntad de terceros. Es muy importante saber cuál es la voluntad de Dios y nos dice que la manera de nosotros saber cuál es la voluntad de Dios es siendo informados a través de una inteligencia espiritual verdadera. Nosotros ya tenemos un plus, ya tenemos una ganancia para conocer la voluntad de Dios y es que el Espíritu Santo. Recuerden que Jesucristo nos dio este gran regalo cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, habita en nosotros precisamente para guiarnos y a través de esa gran ayuda que nos presta el Espíritu Santo, nosotros ya tenemos una gran ventaja para conocer la voluntad de Dios. Y dice Pablo, el conocer a Dios, lo que Él requiere de nosotros es nuestra primera responsabilidad. Entonces, hay una parte que Dios hace que es enviarnos al Espíritu Santo. Es decir, que las personas que no son hijas de Dios, porque no han tenido un nuevo nacimiento, es decir, no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues no tienen la guía del Espíritu Santo y ellos, pues, ¿cómo van a conocer la voluntad de Dios sin la guía del Espíritu Santo? Esa es la parte que hace Dios, pero acá nos dice Pablo que también hay una responsabilidad de parte nuestra. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es conocer a Dios y procurar saber qué es lo que Él quiere. Y la única manera, chicos, en que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios es estudiando la Biblia, escudriñando las Sagradas Escrituras y pasando tiempo con Él en oración. Hay tres cosas importantes que nosotros como cristianos nunca podemos dejar de hacer. Orar, estudiar la Biblia y congregarnos. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros y Dios, cuando nosotros ya hacemos la parte que nos corresponde, a través del Espíritu Santo, nos facilita el poder entender su voluntad y el poner en nosotros el querer como el hacer para que no solamente sepamos la teoría, sino que también lo pongamos todo en práctica. La forma en que vivan, dice Pablo, siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Recuerden que lo que Dios está trabajando en nosotros es el fruto del Espíritu Santo, que se refleja es en nuestro día a día. Las cosas que nosotros hacemos, ese fruto del Espíritu Santo, esas 9 características que ya nosotros debemos conocer también y que es en lo que estamos trabajando día a día,
es lo que refleja realmente que estamos llevando una vida cogiditos de la mano del Señor. Y Dios ama eso, Dios honra que nosotros estemos trabajando en eso, no solamente porque a través de eso, de esa obediencia, le demostramos nuestro amor a Dios. ¿Saben también por qué Dios se pone feliz con eso? Porque es el testimonio que nosotros le estamos dando a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es una cosa bien seria. Versículos 12, la parte B del versículo 12 y hasta el 14 dice, Él, hablando de Jesucristo, los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Chicos, esta es la clave de esta carta. Recuerden que Pablo está preocupado porque por ahí andan rondando muchísimos falsos maestros exactamente igual que lo que estamos viviendo hoy en día. Gente muy intelectual, con sabiduría humana, muy elocuente, con muchos dones y talentos, que están mostrando un falso camino y la gente está convenciéndose de ese falso camino. Entonces Pablo les está diciendo a todos los colosenses, les está diciendo, chicos, pilas, pilas, ustedes solamente tienen que tener la mirada puesta en Jesucristo. Si ustedes tienen la mirada puesta en Jesús, absolutamente nada de lo que los bombardee y que es falso los va a tocar, porque ustedes no van a voltear a mirar a otro lado, no van a voltear a mirar las cosas falsas, porque están solamente como los caballitos que los tapan para que no volteen a mirar ni a ningún lado. Ustedes solamente, chicos, la mirada puesta en Jesucristo. Y entonces Pablo les empieza a recordar a los colosenses y por ende a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos esa mirada solamente puesta en Jesús? Y nos dice que recordemos ese título grande y perfecto que nosotros ya adquirimos, ser hijos de Dios. Y como todo hijo de un Padre poderoso y grandioso, somos herederos de una gran fortuna. Jamás olviden eso. Nosotros somos herederos del Dios creador. Si Dios, nuestro papá, es el dueño de absolutamente todo, ¿qué vamos a heredar nosotros? Y eso es lo que Pablo nos está haciendo recordar. No olviden jamás eso, el título que tenemos. Y nos dice, recuerden de dónde lo sacó Jesucristo, de la oscuridad a la luz. A veces es un buen ejercicio cuando las cartas que Juan les escribe en el libro del Apocalipsis, las últimas cartas que Jesús a través de Juan les escribe a la iglesia, la primera carta que escribe es recordando que las personas han perdido su primer amor, que nosotros tenemos que estar pendientes para no perder nuestro primer amor. Y ese primer amor nosotros lo tenemos cuando tenemos ese primer encuentro con nuestro Salvador, nuestro Señor, con Jesucristo. Y tenemos a flor de piel todas las cosas horribles que vivíamos sin Jesús y todas las maravillas que empezamos a vivir con Él. Y eso como que se va olvidando, se va durmiendo a medida que nosotros vamos caminando en el cristianismo. Entonces Pablo nos dice, mire, ustedes tienen que recordar siempre cómo era su vida antes de Jesucristo, esas noches sin dormir, esos temores, ese pánico por no saber qué es lo que iba a pasar, esa falta de amor, no sentirse totalmente vacío. Jesús nos sacó de la oscuridad y nos llevó a la luz para que nosotros nos diéramos cuenta que no importaba si papá y mamá no nos ama, si no tenemos absolutamente a nadie, Dios Jesús jamás nos dejará y todas las cosas bellas que tiene planeado para nosotros. Por eso no debemos estar solamente mirando nuestras circunstancias, sino que Pablo dice, estén mirando al Señor Jesucristo, la luz que Él nos muestra. Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Recuerden que nosotros siempre nos enseñan que la salvación es gratis. La salvación es gratis para nosotros, pero sí hubo que pagar un gran precio. Cada gota de la sangre de Jesucristo, cada sudor por el dolor, cada angustia que Él vivió, ese fue el precio que Él pagó por nuestra libertad y por el perdón de nuestros pecados. Entonces es gratis para nosotros, pero no salió gratuita realmente.
Sigamos, versículos 15 al 20. Esto es un poema hermoso que Pablo le escribe a los colosenses. Lo voy a leer todo, pero después lo vamos a desgranar para que ustedes, yo quiero que hoy ustedes salgan más enamorados que nunca del Señor Jesucristo. Jesús, la base, el pilar, el cimiento de nuestra vida, para que con todo este terremoto de circunstancias tenaces que estamos viviendo, nosotros no nos movamos ni un milímetro porque estamos cogidos de la mano de Jesús. Y dice Pablo, Él, o sea, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Aquí está hablando de las huestes demoníacas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Miren este él tan maravilloso. Y empieza Pablo en este hermoso poema entonces diciéndonos, Él es. ¿Se acuerdan cuando Dios se presenta a Moisés, que conocemos su nombre? Que el nombre es Yo soy, el tetragramatón. Ese yo soy es un eterno presente. Jamás Dios ha dicho yo era o yo seré, ni yo fui o yo seré, sino yo soy. Y Pablo nos está recordando que Él, Jesucristo, es. Entonces Pablo empezó primero dándole gracias al Padre por su plan de redención. Gracias al amor de Dios Padre que quiso devolvernos ese paraíso que perdimos en el Génesis. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos por Dios Padre, pero aquí Pablo también nos recuerda que Dios Padre tenía que ejecutar su plan de redención a través de su Hijo. Entonces, el gran redentor que es Jesucristo, también tenemos que agradecerle por su gran amor. Él es el gran redentor, nos dice Pablo de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra que aquí se utiliza de imagen puede expresar dos ideas y estas dos ideas se refieren también a Jesucristo. Cuando hablamos de imagen, podemos hablar de semejanza, como la imagen en una moneda o el reflejo en un espejo. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, vemos nuestra imagen, ¿no es cierto? Pero aquí también está hablando de imagen como manifestación en el sentido de que Dios es eternamente revelado en Jesús. El mismo Jesús dijo, si ustedes quieren ver al Padre, mírenme a mí. Para nosotros poder ver a Dios Padre, tenemos que ver a Jesucristo. También nos recuerda Pablo que Jesús es el primogénito de toda creación. Describe la prioridad en el tiempo y en la supremacía en importancia de rango. No es que Jesús haya sido creado, sino que Él está por encima de toda la creación. También nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. En sí mismo, Él no es un ser creado, Jesús no es un ser creado. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. Es decir, que a Pablo lo que está recalcando en este momento es que no olvidemos jamás que aunque conocimos a Jesús 100% como ser humano, Él es también 100% Dios. Nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto describe la relación de Jesús con la iglesia. Aquí la cabeza se refiere al rol que tiene Jesús como fuente de la iglesia. La iglesia no existiría sin Jesús. Él es la cabeza. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no es temporalmente Dios, sino que Él es permanentemente Dios. O sea que Jesús fue Dios al principio, pero cuando estuvo aquí en la tierra dejó de ser Dios y después volvió a ser Dios. No, en todo momento Él fue Dios, que lo hace mucho más maravilloso, porque Él voluntariamente se despojó de sus poderes divinos para actuar 100% como Dios. Entonces eso le da mucho más valor a su amor aquí en la tierra. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Fue por ese plan de redención de Dios, ese amor de Jesús al ofrecerse como redentor, el sacrificio que hizo en la cruz, que nos pudo reconciliar. El trabajo expiatorio de Jesús es amplio porque abarca absolutamente toda la humanidad y a todo. ¿Cómo pudo reconciliar Jesús a la humanidad con Dios? Mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, de nuevo hemos de notar dónde se hizo la paz, dónde fue la reconciliación. Nosotros no hacemos nuestra propia paz con Dios, no podemos, nunca pudimos, aunque Dios nos dio muchas oportunidades en las dispensaciones, en las diferentes etapas de la historia de la humanidad, nunca pudimos por sí solitos reconciliarnos con Dios, pero Jesús hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. Entonces, miren cómo está llevando Pablo a los colosenses a que pongan a Jesús como base de su vida, que es lo que está haciendo con nosotros hoy en día. Primero, recordándonos que Jesús es Dios y a pesar de ser el Dios creador, ¿se acuerdan que lo vimos en la carta anterior? Se hizo lo más humilde por amor para comprarnos la libertad y librarnos del pecado. Todo eso en la obra de la cruz. Y aquí nos está diciendo, Jesús es Dios, pero Jesús por su amor nos dio la libertad, hizo la paz entre nosotros y Dios Padre. En otro tiempo, ustedes por sus actitudes y malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces Pablo nos dice, la base fuerte para nosotros construir nuestra vida se llama Jesucristo, pero nosotros tenemos que seguir sostenidos y agarraditos bien fuertes a Jesucristo cada día de nuestra vida a través de algo muy poderoso que se llama el Evangelio. Antes nosotros estábamos lejos de Dios, éramos sus enemigos, separados de Él por nuestros malos pensamientos y acciones. Éramos enemigos de Dios, todos los seres humanos nacemos enemigos de Dios. Cuando ya tenemos una cierta edad, se va nuestra inocencia, ya empieza nuestra etapa de la conciencia, es decir, que distinguimos entre lo bueno y lo malo, ya utilizamos nuestro libre albedrío para dejar de ser enemigos de Dios y convertirnos en hijos de Dios. Ahora Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. El mismo Padre, el mismo Dios, fue que se inventó el plan de reconciliación. Él mismo dijo, voy a hacer un plan para hacer las paces con los hombres, con los seres humanos, a través de la muerte del cuerpo físico de Jesucristo. Como resultado, nos ha trasladado a su propia presencia. Ya tenemos una relación con Dios Padre. Y ahora nosotros somos santos. Recuerde que antes éramos pecadores y ahora tenemos el título de santos. Pecamos ocasionalmente, pero somos santos, que significa escogidos o apartados. Libres de culpa, porque ya Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz. Y podemos presentarnos delante de Él, delante de Dios Padre, sin ninguna falta. No porque nosotros no las cometamos, sino que Jesucristo, por su perfección, nos justifica, nos vuelve justos ante Dios Padre. Eso es lo que Pablo les está recordando a todos los colosenses y a nosotros. Pero nos dice Pablo, o sea, la parte más difícil ya la puso Dios,
pero nosotros tenemos que seguir trabajando. La parte difícil es que nos dio la salvación, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en el proceso de santificación, pero debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. Entonces, recuerden que Pablo aquí lo que está haciendo es que ellos dejen de ponerle atención a los falsos maestros con enseñanzas diferentes a las que el mismo Jesucristo dio cuando estaba aquí en la tierra y que instruyó a sus apóstoles para que la siguieran proclamando. ¿Listo? La verdad se llama Jesucristo. Cualquier otra cosa que les estén enseñando no es verdad. Entonces Pablo dice, tienen que mantenerse en la verdad. Así como si nosotros estuviéramos pasando un puente muy angosto sobre un abismo muy profundo. Si se dan cuenta que siempre que alguien está en las alturas, siempre dice, no mire hacia abajo, no mire hacia abajo, y todo el mundo lo primero que hace es que mirar hacia abajo, ¿no es cierto? Y se marean, y bueno, pues aquí Pablo nos está diciendo, por favor, la vida es un puente muy delgado sobre un precipicio muy profundo. Tengan la mirada fija en la meta, en pasar este puente. Y esa meta se llama Jesucristo. Firmes en la verdad que es Jesucristo. Nos dice también Pablo, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, es decir, el plan de salvación. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Cuál es el plan de salvación? Chicos, primero, reconocer que Dios hizo un mundo perfecto, que para que nosotros pudiéramos ejercer nuestro libre albedrío, Dios permitió que Satanás, el gran enemigo de Dios, diera también a conocer su plan a la humanidad. Y con eso, teniendo nosotros, los seres humanos, dos planes diferentes en nuestro libre albedrío, poder escoger. Y que ese plan que nos da la salvación es a través de Jesucristo, es el único plan verdadero. El otro plan es dado por el Padre de las mentiras. Entonces, la buena noticia es que aunque perdimos la salvación, perdimos una vida perfecta en el Génesis, a través de Jesucristo la podemos recuperar. Eso es todo. Esa es la buena noticia. Jesucristo nos entrega en bandeja de plata esa vida plena que nosotros tanto anhelamos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Vamos para el capítulo, está un poquito lento cuando paso las diapositivas. 24-27. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo escribió esta carta desde una prisión romana, les recuerdo esto, y él podía ver que sus padecimientos obraban para bien para otros, porque aunque había tenido un poco de frustración con las otras iglesias que se estaban desviando muy fácilmente de la verdad, le habían comentado que esta iglesia estaba muy firme en el camino de Jesucristo. Pablo era un ministro también, eso es un sirviente del cuerpo de Cristo. Él no tomó esa posición por iniciativa propia. Recuerden que al principio él era antes un perseguidor de los cristianos. Dios puso a Pablo en esa posición y no él mismo, y él estaba consciente y feliz que Dios lo hubiera escogido para tan esa hermosa labor. En un sentido bíblico, un misterio no es un acertijo. Aquí Pablo está hablando del gran misterio que nosotros ya sabemos a qué se refiere el misterio. En la Biblia, cuando se habla de misterio, es una verdad que puede ser conocida solamente a través de la revelación y no por intuición, no por lo que alguna persona se imagina, sino porque algún escogido por Dios lo revela al 100%. Ahora puede ser conocido este gran misterio que nos habla Pablo porque ha sido manifestado a los santos. A través de Pablo, que fue el escogido,
Fíjense en que no fue ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de otros los apóstoles, sino fue Pablo, el escogido para revelarnos ese gran misterio que nosotros ya conocemos. Hay aspectos sobre el plan de Dios que no fueron revelados claramente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se habla de lo que Pablo nos acaba de revelar. En ningún momento en el Antiguo Testamento se habla de se habla de un misterio, pero nunca supieron de qué se trataba. El misterio específico al cual Pablo se refiere aquí es al trabajo que Jesús hizo con su gente, pero especialmente el plan de la iglesia. O sea, para los judíos eso era algo totalmente oculto. No sabían, ellos no entendían, no sabían lo que Jesús iba a hacer con los judíos y que iba a nacer algo nuevo. Un solo cuerpo entre los judíos y los gentiles llamado iglesia. Entonces, para los que todavía no la tenían clara, ese gran misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento es la iglesia, este periodo, esta dispensación, esta etapa que nosotros estamos viviendo, que se conoce como la etapa de la gracia o la etapa de la iglesia, es ese periodo que Dios ya tenía diseñado desde antes de la creación, un tiempo destinado específicamente para darle la oportunidad a los no judíos de poder tener acceso a la salvación, de poder recuperar el paraíso que se perdió en el Génesis. Acuérdense que los judíos hasta el último momento, inclusive hoy en día, muchos de los judíos creen que la salvación únicamente es para ellos. Entonces el gran misterio era que no, Dios ya tenía planeado que esta bendición de la salvación iba a ser para toda la humanidad, o si no, Dios hubiera sido muy injusto, ¿no es cierto? Que solamente los judíos hubieran tenido la oportunidad de salvarse. Entonces, el gran misterio es esta época de la iglesia en donde Dios le está dando todavía tiempo a las personas que reciban la salvación a través de Jesucristo. Seguimos. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces a Pablo está recalcándole, mire, este Jesucristo que yo les estoy describiendo, que me fascina esta imagen, es al que les estoy recordando que deben poner como base. Este era el enfoque de la predicación de Pablo y debe ser el enfoque absolutamente de todos los predicadores y maestros cristianos. Pablo no predicaba de sí mismo, como hacen muchos predicadores hoy en día, o de sus opiniones, yo creo tal cosa, ni siquiera sobre un montón de historias entretenidas, porque no podemos negar que en la Biblia encontramos muchas historias entretenidas, sino que él predicaba de Jesús. Y esto es una de las cosas que todos tenemos que tener en cuenta. Una iglesia de sana doctrina es aquella que todos los domingos tiene sermones o predicaciones totalmente cristocéntricas. Mire que uno puede hablar absolutamente de cualquier tema, pero todo siempre al final va dirigido a mostrar la persona de Jesucristo. Si en tu iglesia no se está predicando así, tienes que buscar una iglesia donde se predique únicamente a Jesucristo. Y recuerden, eso no quiere decir que no se puedan hablar de todos los temas. Es que toda nuestra vida está alrededor de Jesús, así que cualquier tema, finanzas, sexo, perdón, amor, conflictos emocionales, salud mental, salud física, absolutamente todos los temas se pueden tocar, pero al final todo tiene que estar dirigido al único que nos da salud física, espiritual, emocional, paz, que se llama Jesucristo. Y eso los buenos predicadores lo saben, guiados por el Espíritu Santo, y toda prédica, todo sermón debe terminar siempre en la persona de Jesucristo. Pablo quería todo el evangelio para todo el mundo. Él si hubiera vivido 200 años, hubiera ido absolutamente hasta el último rincón del planeta Tierra. Pero y por eso se preocupaba tanto de instruir también a sus discípulos para que siguieran bien con su labor. Por lo tanto, la meta de esta carta, de esta epístola y ciertamente el trabajo total de Pablo era de amonestar y enseñar a todo hombre a que se presenten perfectos en Cristo,
porque eso conlleva el perfeccionamiento de toda la iglesia. Recuerden que la iglesia es un cuerpo espiritual que está conformado por cada uno de los cristianos. Nosotros, cada cristiano es un ladrillito que forma la iglesia. Y para que la iglesia sea perfecta es porque cada uno de nosotros, cada uno de los cristianos, cada uno de los ladrillitos debemos ser perfectos. Recuerden que eso no significa que nosotros nos convertimos y nos volvemos en perfectos. Cuando está hablando de esa perfección, está hablando de ese proceso de santificación que nosotros empezamos el día de nuestra conversión y que va a terminar cuando nos encontremos en las bodas del Cordero. Entonces es ese proceso, una parte que hace Dios y una parte que nos corresponde a nosotros y que Dios no va a pasar por alto el que nosotros no la estemos haciendo. La obra de Pablo estaba llena de la fuerza poderosa de Dios, pero la potencia de Dios en su vida no significó que Pablo no hiciera nada. Él trabajó duro. Dios nunca necesitó a los seres humanos absolutamente para nada. Yo se los he explicado. Dios pudo haber hecho a todos los seres humanos como hizo a los ángeles, simplemente pronunciando una palabra, pero Él quiso en su gran amor incomprensible por nosotros que participáramos en la creación, con eso tan hermoso en el acto sexual, en un matrimonio entre hombre y mujer, bendecido por Dios, para que colaboráramos. Imagínense nosotros colaborándole a Dios para que llenáramos este planeta de tierra de seres humanos. ¿Ustedes creen que Dios no pudiera mandar una legión de ángeles para que viniera a la tierra con todos sus poderes? Y cada vez que un ángel viniera aquí a la tierra y medio moviera sus alitas, se convertirían 10.000 personas. Pero Él quiso que nosotros, los seres humanos, colaboráramos con Él en predicar, en mostrar el plan de salvación. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Esta gran lucha estaba dentro de Pablo, el Espíritu Santo. No era que Pablo peleara con otros a puño sobre los cristianos colosenses. Pablo describió su lucha espiritual y su sentir por ellos, esa lucha que se lleva a través de la oración y de la predicación. Aparentemente Pablo nunca había visitado a Colosas. La mayoría de los cristianos en Colosas nunca habían visto el rostro de Pablo, lo mismo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, la autoridad de Pablo se había extendido a aquellos que nunca había conocido, así también se extiende a nosotros. Por obra del Espíritu Santo, estas enseñanzas de Pablo nos llegan a nosotros, nos calan hasta lo más profundo. Pablo quería que supieran esto porque él estaba preocupado acerca de su entusiasmo. ¿Recuerdan? Primero, por tanta información mentirosa que estaba falsa que ellos estaban recibiendo y estaban perdiendo de vista esa esperanza futura que Jesucristo les había enseñado. Pablo sabía que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos los hace presa fácil para el mundo, la carne y el maligno. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de Jesucristo, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, Satanás aprovecha eso. Si nosotros no estamos mirando a Jesús, quedamos presos de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza. Y nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si quitamos nuestra mirada de Jesús, si nos soltamos de la mano de Jesús, nuestros grandes enemigos, Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa y lo que el mundo nos quiere devorar, nos coge como una presa muy fácil. Por eso Pablo está insistiendo tanto en que no podemos soltarnos de la mano de Jesucristo.
Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pablo, sin saberlo, yo creo que él pensaba que en esos momentos estaban viviendo una época terrible y él jamás se hubiera imaginado que era peor lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Pablo usa una curiosa combinación de metáforas. Miren esto, como cristianos nosotros andamos, es decir, debemos caminar, movernos, pero al mismo tiempo nosotros también estamos arraigados, es decir, quietos, y nosotros también estamos sobreedificados. Las metáforas están mezcladas, pero el mensaje es claro. Sean establecidos y continúen creciendo en Cristo Jesús. Es decir, nosotros debemos estar afianzados a Jesucristo, quietos, pegados, arraigados a Jesucristo, pero al mismo tiempo, ya después de estar pegaditos a Jesucristo, ir avanzando con Él, ¿no es cierto? Esta metáfora es muy bonita porque parece contradictoria. Quietos, pero caminando. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Señor. Y Pablo dice, por favor, no te dejes engañar. Las falsas enseñanzas entre los colosenses estaban marcadas por un énfasis en filosofías y huecas sutilezas. La mayoría de ellas eran según las tradiciones de los hombres. Tenían la imagen del hombre en ellas, no la imagen de Dios. ¿Qué se está enseñando hoy? Yo me percibo de tal cosa y como oía a un predicador, mira, tú te puedes percibir, autopercibir, ¿no? Porque esa es la palabra. Yo me autopercibo de tal manera. Tú te puedes autopercibir como una vaca, pero no me puedes pedir a mí que te ordene. Entonces esas son huecas sutilezas, tradiciones de hombres que quieren ir en contra de la imagen de Dios. Mucho cuidado, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes, es decir, nosotros los cristianos, han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, analicemos este pasaje, todas estas cosas hermosas que nos enseña. Recuerden, Jesús es Dios. La plenitud de Dios se encuentra en Jesús. Pablo está declarando que en el Hijo habita toda la plenitud de la deidad absoluta, no simplemente rayos de la gloria divina que lo cubrieron, iluminando su persona por algún tiempo. Jesús era, es y será siendo siempre Dios absoluto y perfecto. No olvidemos eso. Por eso es que con toda confianza podemos estar siempre con Él, pegaditos a Él. Y le dice a los colosenses, la mayoría de los cristianos colosenses eran gentiles, recuerden, no tenían, no sabían nada de las leyes judías, los cuales no habían sido tampoco físicamente circuncidados. Y estos falsos maestros llegan diciéndoles que ellos no son salvos. Ustedes no crean, no han sido salvos porque ustedes no están circuncidados. Y ellos, ¿circun qué? ¿Eso cómo se come? Ellos ni siquiera habían oído la palabra y por eso Pablo les dice, les asegura a ellos que fueron ciertamente circuncidados en un sentido espiritual, lo cual es mucho más importante que una circuncisión física. Recuerden que en las primeras cartas que vimos, eso es lo que Pablo, ay, hasta el agotamiento les está explicando a los judíos que se creían que eran pues lo máximo por estar circuncidados y Pablo diciéndoles, esa circuncisión física no sirve de nada, es Jesucristo el que nos da la salvación.
Pablo dice que estos cristianos gentiles encontraron su verdadera circuncisión en su bautismo. Miren, chicos, los cristianos no necesitamos ser circuncidados, necesitamos ser bautizados. Recuerden que cuando nosotros creemos en Jesucristo, hacemos una oración de fe porque creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, porque nosotros somos pecadores y decidimos seguir a Jesucristo como nuestro Señor, es porque decidimos obedecerlo. Y la primera orden que Jesús nos da es que nos debemos bautizar. El primer signo, el primer fruto de que nosotros somos cristianos es el bautizo, es obedecer a Cristo. Entonces nosotros no necesitamos la circuncisión, sino ser bautizados porque es el primer paso que damos de obediencia a Jesús. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal.